¿Qué tal, mis amigos? Estamos hoy a 1 de septiembre, domingo 1 de septiembre de 2019. El día de hoy, una vez más, quiero compartir con ustedes un nuevo caso resuelto de alergia respiratoria con lo que yo he venido llamando red magnética de la gripa o de la influenza. Una vez más se presenta a mi consulta un consultante con ese tipo de manifestación y de problemas, y que yo ya llevo tiempo comentándoles que para mí la causa más importante en los problemas de alergia respiratoria es ese virus que no han podido encontrar, es ese virus que no han logrado localizar, que se instala, se aloja dentro del cuerpo y que nos activa diversos pares, y que a medida inclusive que lo vamos impactando con los pares magnéticos, este virus se tiende a mover en esos pacientes donde se ha vuelto crónico, por lo cual les generó ya una alergia respiratoria recurrente. Este virus es el responsable de estos problemas de alergia, más allá de los alergenos, más allá de pensar que el polvo, que el polen, que algún alimento, que el aire, que el frío, más allá de eso, es un virus que está instalado dentro del cuerpo, puesto que cuando yo impacto esa red magnética, todos los consultantes, en ellos desaparece la alergia. Y eso lo vamos a ver en este video que vamos a compartir el día de hoy. Una vez más, un nuevo caso resuelto con la red magnética de la influenza o de la gripa. Mi nariz. Tu nariz. ¿Es una alergia respiratoria? Sí, asisto poniéndome gotas a cada rato. Esas gotas te lo pones cada rato. Sí. Está tapada tu nariz. Sí, está tapada. Y en la noche no como puedes respirar. 2 o 3 veces en la noche tengo que ponerme. Tienes para poder Sí. dormir a gusto. Y yo te dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo lo voy a operar, mira, ya no aguanto empecé a usarlo poco a poco y ya se me hizo ¿Cuánto tiempo crónico. llevas con ese problema de la nariz? Como más de 20 años. Más de 20 años con el problema de la nariz. Hay un nuevo, digamos, sistema de impactación de imanes en donde hemos descubierto que hay un virus que muta dentro del cuerpo. Una vez instalado dentro del cuerpo, el virus puede hacer mutaciones y en esas mutaciones activa diferentes puntos magnéticos en nuestro cuerpo. De tal forma que al quedarse instalado dentro de tu cuerpo, sí, ese virus te da esos síntomas a ti, a unos le llaman alergias respiratorias, ¿no? Y sacan todos sus alergenos, que es alérgico a esto y al polen y a las flores y a la miel, y sacan todo. Pero es un virus, que es lo que la abuela nos decía a todos, imagino yo que nos decía, o la mamá, hijo, cuídate la gripa porque luego se te hace crónica. Pues es ese virus. Entendí por qué se hacía crónica, se hace resistente, se instala y el sistema inmune ya no lo termina quitando. Y ahí es donde se vuelve crónico el problema. Aquí el reto es perseguir dónde se te instala ese virus, y si está asociado con hongo, buscar al hongo. Ese es el objetivo. Por eso le dije ya, claro, 2 o 3 terapias para asegurarnos bien dónde puede traer el virus, porque cada paciente es diferente y puede traer diferentes escondites de ese virus. Pero una vez identificado, lo impactamos y debe haber un cambio. Ajá. Fíjate, inclusive estoy notando yo pienso que es por lo de la nariz y por tantas gotas que me pongo. Ya tengo como alrededor como unos, no, desde el año pasado hasta me llegó unas gotas para los ojos, muy buenas, porque estoy mucho en Facebook, pero vengo manejando y me lloran mucho los ojos. Como me vine manejando, no tengo tiempo que me lloran. Son manifestaciones del mismo virus. Sí. No, seno frontal, seno nasal, nariz. Empecé poco a poquito así como cuando te da gripa. Me para mí que pues yo traía eso y compré unas botas para así empezó. Así empezó todo. Seguro empezaron más y para taparme las narices y me ponía. Vamos a empezar a revisar al paciente que viene de Estados Unidos, que tenía el problema de las vías respiratorias, que era algo muy crónico. ¿Qué llevamos? 2. Hoy es la tercera. ¿Trajiste los papelitos de la vez pasada? Sí, pero estaba yo confuso porque me había dicho todo. La vez pasada te había encontrado, la primera vez te encontré muchas cosas, ¿verdad? Sí. Te encontré la salmonela,
Te conté la de la influenza, que yo descubrí la red magnética de la influenza, Ajá. pero contigo descubrí un poquito más allá. El problema más importante por el cual me dice Claudio que viniste era por el problema respiratorio, Sí, según me decía sí, Claudio, sí. ¿no? En esas terapias te hemos estado peleándole principalmente al virus de la influenza y a la salmonela. Ujú. Claro, por ahí de pasada nos encontramos al virus del ciático, o nosotros le llamamos el de la rubiola, Sí. que también afectaba pues, la presión arterial. Pero el punto interesante es que en la segunda terapia te volví a encontrar y te volví a impactar la red de la influenza. De hecho, fue lo último y lo único que te impacté la vez Ajá, pasada. ajá. Nada más la red de la influenza. Platícanos y platícale a la gente cómo seguiste después de esa terapia del problema crónico que traías de las vías respiratorias. ¿Qué cambios empezaste a notar? Bueno, yo anteriormente me estaba en la noche, por decirlo así, no digamos en el día, ¿ves? Porque me gusta andar con el aire acondicionado puesto en el carro, en la casa, y me inyectaba, no me inyectaba, sino que me ponía gotas seguido. En la noche, fácil, 4 veces en la noche me despertaba. ¿Te despertabas no poder Sí, respirar? ahora no me he despertado para hacer eso. He despertado para ir a hacer el baño, otra por cosa. si soy diabético. Pero no con tanta frecuencia como te pasaba con... No, anoche me levanté más una vez por tanta cerveza y esto y lo otro, pero me están levantando. Antes no me levanté toda la noche para nada. O sea, la cantidad que te ponías en la nariz. Yo ¿cuánto creo lo has bajado más o menos? yo pienso que he reducido como un 75-80%. Fíjate nada más, La verdad, y la apenas verdad. vamos en el proceso Sí. todavía, ¿verdad? Ujú. Y te sientes más a gusto, obviamente. Claro. Ya no respiras por la boca, sino No, ya estás respirando por la nariz. Mira, te puedes ver. Por los poros ya estás respirando. Sí. Y eso era difícil que lo pudiera... Y eso me afectaba mucho, yo pienso que mis lagrimales, porque yo creo que pues tanta gota y tanto que me ponía, ves, mis ojos no lloraban mucho. Claro, y ahorita ya no tienes estado llorando. No tanto. O sea, hubo muchos cambios Sí, en sí, ese sí. sentido de las vías respiratorias. Ok, vamos a revisar hoy la tercera terapia para ver qué encontramos y si encontramos algo relacionado también con el páncreas y con la glucosa, pues a buscarle y a pelear tantito. ¿Cuánto te duraba ese frasquito? ¿Mandé? ¿Cuánto te duraba este frasquito? La verdad me duraba como, con noche y todo, casi ni los 2 días. Ni los 2 días te duraba. No. Y ahora casi no lo llevas usado. Tengo como 3 días que lo llené. Y no lo has usado, casi está igual. Está igual. O sea, Y ahora no has si acaso sentido no, tanta no. necesidad ya. ¿Cómo se llama este producto? Es como la Frin. Ah, ok. Esa, Para esta parte. Pero dice, Para que con se algo vea con uno. el Afrin. ¿Llevas cuántos días con él? Tenemos como 3 días. Y es lo que has usado, nada prácticamente. Y antes te duraba 2 días. Un día quisiera que me durara los 2 días. Ah, sí, menos de 2 días. Esas alergias respiratorias que a menudo se manifiestan con conjuntivitis, con rinitis, con flemas, con problemas de la garganta, con tos, con dolores de cabeza en ocasiones, cuerpo cortado, dolores musculares, articulares, e inclusive habitualmente estornudos repetitivos, ¿no? Gente que en las mañanas amanece y empieza a estornudar con cierta frecuencia, ¿no? Inclusive durante el día. Tiene muchos episodios de estornudos repetitivos, es muy probable que estén siendo lastimados por este microbio que ya está instalado dentro de su cuerpo, activando diversos pares, ¿no? Este virus que en estos consultantes se aloja en alguno de esos pares magnéticos, al principio cuando tú haces el rastreo de biomagnetismo, lo podrás encontrar en un par. Y el terapeuta en biomagnetismo que no conoce el sistema de redes magnéticas impacta ese par y piensa que con eso ya resolvió el problema. Y no se da cuenta que ese virus al impactar ese par se les está moviendo a otro par. Inclusive se puede esconder en un reservorio, se puede esconder en un aspecto ácido, llámese quiste, exudado, absceso, displasia, se tiende a esconder en focos ácidos. Entonces llega a escapar ese virus, por eso es que no resuelven con mucha facilidad ese tipo de consultantes con esas alergias respiratorias. La ciencia considera que bien podría ser un problema genético de un gen que se activa. La pregunta es ¿por qué se activa en algunos consultantes a los 2 años, al año, a los 5 años, a los 15 años, a los 30 años?
¿Por qué se activa? ¿Por qué se espera el gen tanto tiempo para su activación? Otras teorías mencionan que hay alergenos que son los que estimulan la activación del gen y que ese alergeno empieza dentro del cuerpo, se hace una reacción biológica con el sistema inmunitario, viene una respuesta muy violenta del sistema inmunitario y de ahí nos produce el proceso de alergia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué el alergeno que antes no te caía mal, que ese alergeno, tú ya estabas expuesto a ese tipo de alergenos, llámese cambio de clima, cambio de estación, de frío a calor, de calor a frío, algún alimento? ¿Por qué hasta determinada época de tu vida se activa ese gen y te genera esa alergia? Yo pienso que no es así, yo pienso que no están entendiendo cómo se les está moviendo, cómo se les está escondiendo este virus, al cual yo llamo el virus de la gripa. Hay otra teoría que menciona que en estos consultantes su problema es más bien de origen emocional, bien sea porque no se saben adaptar a las circunstancias o se llega a pensar mal en el sentido de que se considera que este paciente no se sabe, se considera que este paciente quiere llamar la atención, por eso produce ese alerta intensa de alergia, o también otros aspectos de las teorías de las emociones consideran que sus emociones de estos consultantes no se han purificado lo suficiente, que traen emociones atrapadas, que traen eventos traumáticos de la infancia probablemente, situaciones traumáticas que no han sabido resolver y se han quedado ahí, y que ese tipo de emociones son las que estimulan ese tipo de alergias respiratorias. La pregunta es, si yo quito, sin haber impactado pares de emociones, que en biomagnetismo sabemos que tenemos pares emocionales, yo no impacto pares emocionales, yo impacto esa red magnética, que son principalmente pares de virus. Los impacto y desaparece el virus, desaparece la alergia, sin haber hecho ningún cambio en sus emociones el consultante. Entonces, si fuera una parte, como dicen, emocional, ¿por qué cuando yo quito el virus desaparece la alergia? ¿Sí? Entonces son dudas que me quedan en cuestión a ese tipo de teorías que se manejan habitualmente en este tipo de consultantes, ¿no? Yo veo que estos consultantes vienen padeciendo de estas alergias respiratorias muchas veces durante muchos años, como hemos visto en este video anterior, pacientes que llegan a tener alergias de 10, 15, 20, 30 o de toda su vida inclusive, ¿no? Entonces no se les está entendiendo, no se les está comprendiendo. Creo yo que se está buscando por donde no hay la causa etiológica, por donde no está esa causa. Pierden el tiempo, puesto que este microbio se sigue reproduciendo, sigue migrando a otros tejidos, sigue activando otros pares magnéticos, se sigue volviendo crónica la enfermedad y el día de mañana el riesgo es que este microbio se asocie con otros microbios y la situación de salud vaya empeorando en este tipo de consultantes, a grado inclusive de atentar contra su propia vida. Entonces no debemos perder tiempo, dejar estos microbios dentro de estos consultantes. Hay una red magnética que yo descubrí de la influenza o de la gripa que se impacta y el resultado es impresionante porque todos los casos que he tenido actualmente con ese tipo de problemas los he resuelto con la red magnética de la influenza. Sí. Actualmente, en mi experiencia, yo he encontrado entre 13 y 14 pares magnéticos que tienen que ver con este mismo microbio. Ese es el problema que se considera en base a la clasificación que se ha dado a los pares magnéticos y a los microbios correspondientes en cada uno de esos pares. Se considera que son microbios diferentes. Y eso es lo que confunde a muchos estudiantes y terapeutas en biomagnetismo, que a menudo, o inclusive ellos mismos, han estado enfermos, en algunos casos de estas mismas alergias respiratorias, y no se han podido curar, ni ellos ni a sus mismos enfermos, que en ocasiones son crónicos, ¿no? Entonces, cuando no entendemos que estos pares corresponden en realidad al mismo microbio, se nos va a estar moviendo, se nos va a estar escapando ese microbio, activándose en otros pares magnéticos, ¿no? E inclusive en el rastreo, cuando tú rastreas, puede estar no puedes encontrarlo nada más en un solo par, pero al impactar ese par, si tú no rastreas esos otros 13, 14 pares magnéticos donde está, se te va a activar alguno de esos otros pares. Y si ese otro par que se te activa está en la secuencia previa de los pares que tú ya revisaste
y no te das cuenta que ya se te activó uno de esos pares que tú ya revisaste y que no encontraste nada, pero que al impactar ese otro par se te puede haber instalado ahí el microbio, pues se te escapó y no te dices cuenta, ¿no? Y además, si te están enseñando que son microbios diferentes, pues no tendrías tú por qué irlo a buscar, obviamente, ¿no? Entonces, eso es lo que está fallando el método de enseñanza. El biomagnetismo sí funciona. Los imanes ayudan a resolver muchos problemas de salud. El problema en muchos casos es el método como se viene enseñando. Muchos pares corresponden al mismo microbio y eso es el error que se está cometiendo. Pues bien amigos, es lo que les quería compartir el día de hoy. Esperen próximamente un nuevo video sobre otro caso resuelto de algún tipo de problemas. Nos vemos pronto, hasta luego.